Buenas tardes, mi nombre es Carlos Bejas, soy estudiante de la carrera de Derecho en la modalidad semipresencial en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. En esta ocasión voy a hacer una pequeña exposición referente a la administración pública, su clasificación y los distintos niveles de alcance que tiene la misma en cuanto a la naturaleza de la misma y que por supuesto se le provee las bases legales como son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Administración Pública. Para seguir con lo que les estaba exponiendo, a continuación voy a dar algunas definiciones de las distintas clasificaciones de la administración pública, como lo son en las distintas clasificaciones de la actividad de la administración pública. Nos encontramos con que tenemos la actividad de ordenación, la actividad de policía, la actividad de fomento, la actividad de servicio público, la actividad de gestión económica, la actividad de planificación, la planificación de actividad arbitral, la actividad regulatoria y la actividad en cuanto al derecho privado. Para continuar, vamos a dar una pequeña definición de lo que es la actividad de ordenación en cuanto a la administración pública. Bueno, para continuar, la clasificación de la actividad de la administración pública puede ser muy variada. Por lo general, ella se agrupa o se caracteriza en las siguientes categorías, como son la administración pública, que incluye todas las actividades y funciones desempeñadas por el gobierno y sus agencias dirigidas al desarrollo de actividades que tengan que ver con el tema de la administración de los recursos para garantizar el bienestar de la población en general. También tenemos la administración de tipo privada, que se refiere a cada una de las actividades que realizan las empresas y las organizaciones privadas para alcanzar sus metas en el tiempo. Esto con el objetivo principal de maximizar los recursos de dichas empresas u organismos privados. La administración mixta, como lo dice su nombre, que es una conjugación de tanto la administración pública como la administración privada, que no es más que el desarrollo de actividades en conjunto diseñadas o dirigidas al logro de metas en común para satisfacer necesidades en conjunto. Y por lo general esto lo que busca es la optimización, como lo decía anteriormente, del uso de los recursos, tanto para la parte pública como para la parte privada. También tenemos la administración de tipo social, que se refiere a las organizaciones no gubernamentales, ONG, y entidades sin fines de lucro que buscan tener un impacto positivo en la sociedad. Por ejemplo, en gestión de proyectos de desarrollo comunitario, gestión de recursos que tienen que ver mayormente con la naturaleza de causas sociales. Cada una de estas categorías que acabo de nombrar tienen sus propios desafíos, características de cada una, pero al final tienen como objetivo en común el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos al máximo. Bueno, para continuar, nos encontramos ahora entonces con la actividad de ordenación. Es una de las principales funciones de la administración, tanto pública como privada. Ellas se centran principalmente en organizar, estructurar el funcionamiento de una entidad para alcanzar objetivos de una manera eficaz y eficiente. Podemos detallar algunos de los principales aspectos de esta actividad de ordenación, como lo son la planeación, la organización, la dirección, el control y la evaluación y retroalimentación. En cuanto a la planeación, esto se refiere a que define los objetivos a corto, mediano y largo plazo para que sean alcanzadas las metas de una forma más eficiente en el tiempo. La organización, con respecto a la actividad de ordenación, se refiere al diseño de estructuras organizativas donde se asignan roles y responsabilidades y a cada uno de los que participan en el desarrollo de planes dirigidos a garantizar el bienestar de manera general. La dirección, esto tiene que ver con guiar y coordinar los esfuerzos del personal para cumplir con las metas que se han establecido.
Como lo decía, esto tiene que ver principalmente con el liderazgo, la comunicación y el aspecto motivacional. El control, que se refiere específicamente a la supervisión y evaluación y el progreso de los objetivos que se han planteado en las diferentes etapas de una actividad que esté en curso o en marcha. La evaluación y retroalimentación, que tiene que ver esencialmente con los resultados obtenidos en un plan establecido. También tiene que ver con la evaluación de los resultados, como ya lo decía, con el objetivo de evaluar los puntos débiles, fortalecer esos puntos, reforzar los puntos donde hay más fortaleza, con el objetivo de corregir errores o fallos que se hayan evidenciado en el desarrollo de dicha actividad o de un proyecto que se haya establecido para la realización del mismo. En el ámbito público, esta actividad de ordenación se encuentra regulada y se rige por leyes que aseguran la transparencia y el uso eficiente de los recursos. En el ámbito privado se enfoca principalmente en maximizar la productividad y la competitividad. La actividad de ordenación, como ya lo hemos visto, es de vital importancia y es esencial para el buen funcionamiento de cualquier organización, permitiendo de esta manera, con esta actividad, el uso eficaz de los recursos y un logro óptimo de los objetivos. También tenemos a continuación, así como tenemos la actividad de ordenación, ahora tenemos la actividad de policía. ¿Qué quiere decir la actividad de policía? Fundamentalmente se refiere a una función esencial de la administración pública que se refiere a las medidas tomadas por un Estado para mantener el orden público, la seguridad, la salud pública. Y esta actividad está regulada principalmente está regulada por el derecho administrativo y se ejerce a través de diversas autoridades de cuerpos de seguridad. En cuanto a la actividad de policía, tenemos los siguientes ítems. Tenemos que se encontramos con el orden público, la seguridad pública, la salud pública, transporte y tránsito y vigilancia y control. Bueno, como comentábamos, en cuanto al orden público, se refiere a la responsabilidad que tiene la policía para mantener el orden y la seguridad en una comunidad, previniendo y combatiendo los delitos que pudieran cometerse en el ámbito específico que les corresponde. En cuanto a la seguridad pública, involucra la protección de la vida como tal, la propiedad de los ciudadanos y como la prevención y respuesta ante situaciones de desastres naturales. La actividad de seguridad pública también tiene que ver esencialmente, como lo comentábamos, con la prevención de peligros que pudieran estar latentes para la población en general. En cuanto a la salud pública, podemos ver que en algunos casos la policía también participa de manera activa en la prevención y control de situaciones de salud pública, como lo pueden ser epidemias, inspecciones sanitarias y regulación de establecimientos públicos. En cuanto al tránsito y transporte, se refiere a la regulación vehicular y peatonal para garantizar esencialmente la seguridad en las vías públicas. Esto incluye también la emisión de licencias, el control de velocidad y gestión del tránsito del transporte terrestre. En cuanto a la vigilancia y control, tenemos que la policía realiza labores de vigilancia y supervisión en diversas áreas, tales como mercados, establecimientos, áreas públicas, centros donde se realizan espectáculos, entre otros, para asegurar que se cumplan las normativas y regulaciones que garanticen la seguridad de los ciudadanos de manera general. Es importante resaltar que la actividad de la policía debe llevarse a cabo, como comentaba, debe llevarse a cabo respetando los derechos y libertades de los ciudadanos dentro de los límites que establece la ley. Las acciones de la policía deben ser proporcionales y justificadas, con el fin de evitar abusos y garantizar la confianza de la ciudadanía en la policía pública. Bueno, luego de hablar de la actividad de policía, ahora vemos la actividad de fomento. La actividad de fomento es una función de la administración pública que busca promover, apoyar y desarrollar diferentes sectores económicos del país, tanto en el aspecto social y cultural. A través de esta actividad
Principalmente el Estado impulsa el crecimiento y mejora de áreas que se consideran estratégicas para el desarrollo económico del país. Esto para garantizar el bienestar de la sociedad. Algunos aspectos que encontramos en esta actividad están como los incentivos económicos, el desarrollo regional, la educación y capacitación, innovación y tecnología, cultura y deporte y además medio ambiente. En cuanto a los incentivos económicos, esto se refiere principalmente a subsidios, exenciones fiscales, créditos a bajos intereses. Principalmente esto se hace con el objetivo, como lo dice su enunciado, promover y desarrollar la actividad económica por decirlo de alguna manera, con algunas ventajas que presta en este caso el país. También tenemos el aspecto del desarrollo regional, que se refiere a programas específicos para el desarrollo de regiones que por alguna razón se encuentran menos favorecidas, pero igualmente tienen potencialidad de desarrollo en el aspecto económico. Ahorita se habla en la actualidad del área de desarrollo de áreas estratégicas para la economía. Esto tiene básicamente, tiene que ver con esto. En cuanto a la capacitación y educación, se refiere a la inversión que hace el Estado en el sector educativo a fines de preparar, formar al personal de la administración pública dirigido a la ejecución de proyectos que tengan que ver con el área del desarrollo económico, pues como tal. En cuanto a la innovación y tecnología, tenemos que principalmente se refiere al apoyo a la investigación, el desarrollo y creación de centros tecnológicos de la fuerza laboral dirigida a aumentar la competitividad y la economía del país. También, de igual manera, como el ítem anterior, esto lo que busca es fomentar la innovación para impulsar el avance tecnológico y por ende el desarrollo de un país. En cuanto a la cultura y el deporte, se refiere a la promoción de actividades deportivas que van dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población y fomentar de esta manera también la cohesión social. Bueno, para continuar, también tenemos la característica de medio ambiente, que esto se refiere a incentivos y prácticas sostenibles de proyectos de conservación del medio ambiente con el objetivo de promover un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo. Y esto también de alguna manera se unifica con lo que hemos venido hablando desde el principio, que se refiere al uso eficaz de los recursos de una nación o de un área en específico. La actividad de fomento es fundamental para impulsar el progreso y el desarrollo de diferentes áreas. Se lleva a cabo a través de políticas, programas específicos diseñados para alcanzar objetivos que están dirigidos a lograr metas que proporcionen desarrollo y avance para el país y por ende bienestar social. Bueno, como venimos hablando de las diferentes clasificaciones de la administración pública, también tenemos una característica como es la actividad de servicio público. La actividad de servicio público es una función esencial de la administración pública que se enfoca principalmente en proveer servicios necesarios para el bienestar y el desarrollo de un país. Algunos aspectos importantes de esta actividad de servicio público o esta característica de la administración pública tenemos como son los servicios de salud, que incluyen hospitales, clínicas, programas de vacunación, salud preventiva, atención y emergencia, entre otros. También tenemos el sector de educación, que no es más que la provisión de educación primaria, secundaria y superior, así como diferentes programas de alfabetización y formación técnica. El transporte público, que tiene que ver con la gestión y operación de sistemas de transportes eficientes que vayan dirigidos a proporcionar bienestar y un uso eficiente de las vías terrestres del país o de una ciudad, pues, específicamente. En cuanto a la seguridad y la protección civil, los servicios de policía, bombero y protección civil tienen como función principal, como lo hemos venido hablando, garantizar la seguridad de la sociedad ante riesgos naturales a los que pudieran estar expuestos en una situación determinada, como por ejemplo son en las temporadas de lluvia. También tenemos el suministro de agua y energía, que es una función primordial de la administración pública que va dirigida a garantizar el acceso
el acceso a agua potable y servicios de energía y electricidad y gas como tal. Los servicios sociales, que tienen que ver con programas de asistencia social dirigidos a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza, servicios de vivienda y atención a grupos específicos pues, que pueden presentar alguna vulnerabilidad, como lo decía anteriormente. Otro aspecto importante de esta actividad de la administración pública encontramos como lo es la infraestructura y urbanismo, que no es más que el desarrollo, mantenimiento de infraestructuras públicas tales como carreteras, puentes, parques y gestión de espacios urbanos. También tenemos el aspecto de la cultura y el ocio, que es la gestión de bibliotecas, museos, centros culturales, deportivos, que tienen como objetivo promocionar actividades culturales y recreativas como tal. Los servicios son fundamentales para asegurar la calidad de vida de una nación o de la ciudadanía en términos generales. Son gestionados en diferentes niveles por los gobiernos, como lo son de los gobiernos municipales, regionales y nacionales. Esto con el objetivo de cubrir las necesidades de la población. Ahora nos encontramos con la actividad de la gestión económica. La gestión económica es crucial para la administración pública, ya que se enfoca en la planificación, organización y control de los recursos económicos para alcanzar objetivos gubernamentales que buscan promover el bienestar de la sociedad. Tenemos algunos puntos claves en esta actividad, como son la elaboración del presupuesto, que incluye la planificación y asignación de recursos financieros a diferentes sectores y programas, asegurando que se utilicen de manera eficaz y eficiente. Recaudación de impuestos, que tiene que ver con la gestión de sistemas de impuestos para asegurar la correcta recolección de ingresos fiscales necesarios para financiar las actividades del gobierno a lo largo de un periodo de tiempo, como lo es la recaudación fiscal anual. Asimismo nos encontramos con un aspecto también importante como es el gasto público. Esto se refiere principalmente a la supervisión y control del uso de los recursos públicos, garantizando que se inviertan de manera correcta en los proyectos y servicios que buscan beneficiar a la comunidad. La política fiscal es el diseño e implementación de políticas para manejar la economía de un país, incluyendo la regulación de los gastos e ingresos del gobierno. La deuda pública se tiene que ver principalmente con la gestión de préstamos y obligaciones financieras del Estado, asegurando que se mantengan en niveles sostenibles y que se utilicen de manera responsable. La inversión pública, que son las decisiones que se toman sobre la inversión en infraestructura, adecuación y salud de los sectores claves para promover el crecimiento económico del país. También tenemos el control y auditoría, que tiene que ver principalmente con la evaluación y supervisión de las cuentas y operaciones financieras del gobierno para asegurar la transparencia y prevenir que pudiera presentarse un mal uso de los recursos de la nación. Todos y cada uno de estos procesos que acabo de mencionar son esenciales para mantener una economía sana y estable, permitiendo al gobierno cumplir con sus funciones y servicios públicos de manera eficiente. En cuanto a la actividad de planificación de la administración pública, tenemos que la actividad de planificación es una función de vital importancia tanto para el sector público como para el sector privado. Consiste en definir objetivos y determinar los medios necesarios para alcanzar las metas en común que pudieran tener tanto el sector público como privado, para de esta manera hacer un uso eficiente de los recursos. Tenemos algunos puntos claves en cuanto a la actividad de planificación. Tenemos el análisis de situación, que se refiere a la evaluación del estado actual, identificación de fortalezas y debilidades, oportunidades o amenazas. Esto se hace con un análisis de matriz FODA, la definición de objetivos, que establece las metas claras y fundamentales que pueden ser alcanzables a corto, mediano y largo plazo. También tenemos el diseño de estrategias, que determina las acciones y recursos necesarios para alcanzar los objetivos que se han fijado previamente. La elaboración de planes, que son desarrollo de planes que incluyen cronogramas, presupuestos y asignación de responsabilidades a cada uno de los entes que tengan que ver con una actividad de la administración pública determinada. Monitoreo y evaluación, que tiene que ver con supervisar el progreso, medir el desempeño y realizar los ajustes necesarios para asegurar que se han alcanzado los objetivos de manera eficaz y eficiente. Revisión y ajustes,
tiene que ver con evaluar los resultados y realizar algunas modificaciones en los planes y estrategias según sea necesario para en el tiempo mejorar la eficacia y el uso de los recursos. La planificación es de vital importancia y muy necesaria para dirigir esfuerzos y recursos de manera coherente y efectiva hacia el logro de objetivos deseados o que sean planificados. Ahora nos encontramos también con la actividad arbitral. ¿A qué se refiere la actividad arbitral en la administración pública? La actividad arbitral es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos donde las partes involucradas en una disputa acuerdan someterse a una decisión de uno o varios árbitros, en lugar de acudir a un tribunal judicial para dirimir esta situación que se haya presentado, como lo dice el enunciado, pues alguna actividad donde no hayan logrado ponerse de acuerdo las partes, se utiliza la actividad arbitral de la administración pública. También tenemos unos aspectos característicos de este enunciado, como lo son el acuerdo arbitral, que se refiere a las partes, se refiere a que las partes deben ponerse de acuerdo y firmar un acuerdo en que se comprometen a resolver su disputa a través de un arbitraje y acatar las decisiones de dicho arbitraje. También tenemos un aspecto importante, igual de importante como el acuerdo arbitral, es la selección de los árbitros. Las partes deben pueden elegir a los árbitros como un acuerdo o en su defecto recurrir a una institución arbitral que designe a los árbitros. Otra característica importante del control arbitral tiene que ver con el procedimiento. El arbitraje suele ser menos formal que un proceso judicial y las partes pueden acordar las reglas y procedimientos que se regirán durante el proceso de arbitraje. También otro aspecto fundamental y característico son las audiencias, que se llevan a cabo audiencias donde las partes presentan sus argumentos y pruebas ante los árbitros. El laudo arbitral, los árbitros emiten una decisión conocida como laudo que es vinculante para las partes. Este laudo tiene la misma fuerza que una sentencia judicial y puede ser ejecutado judicialmente si es necesario. También tenemos otro aspecto característico como es la confidencialidad, que a diferencia de procedimientos judiciales, el arbitraje suele ser confidencial. La confidencialidad puede ser una ventaja para las partes que deseen mantener una disputa en discreción. La finalidad y alcance se refiere al arbitraje y se utiliza comúnmente en disputas comerciales, contractuales, pero también puede aplicarse a ámbitos como el laboral, el deportivo y el internacional. La actividad arbitral generalmente es apreciada por su fluidez, su flexibilidad y que se especializa en la comparación con los procesos. Estas características son esencialmente en comparación con procesos judiciales tradicionales, lo cual lo convierte en una opción atractiva para la resolución de conflictos, ya que presta una característica fundamental como es la flexibilidad, que por lo general las personas que se encuentran en una disputa buscan este tipo de ventajas para solventar de una manera más eficiente y eficaz una disputa a la que puedan verse sometidos en un determinado momento. Bueno, para continuar, nos encontramos también que una de las diferentes clasificaciones de la administración pública una característica de ella es la actividad regulatoria. La actividad regulatoria es una función esencial de la administración pública que implica la creación de normas y regulaciones para garantizar el orden y el bienestar de una sociedad. Entre algunas características de la actividad regulatoria tenemos como lo dice su nombre, el establecimiento de normas, que tiene que ver con la creación de leyes, reglamentos y estándares que deben ser seguidos por los individuos y organizaciones para cumplir con los requisitos legales y operativos de una sociedad, como lo son, por ejemplo, la Constitución, las leyes y las normas. Supervisión y cumplimiento, que tiene que ver con la monitorización o el seguimiento y aseguramiento de que se cumplan las normas y regulaciones que se han establecido previamente y que se cumplan de una manera adecuada. Esto puede incluir inspecciones, audiencias y revisiones. También tenemos otro aspecto característico de la actividad regulatoria, lo que son las licencias y permisos. La emisión
de autorizaciones oficiales para actividades que estén sujetas a regulación, como la apertura de negocios, la construcción y el transporte terrestre, entre otros. También tenemos sanciones y multas que tienen que ver con la imposición de sanciones y multas a quienes de alguna manera violen las normas y regulaciones que se establecen. Esto sirve como mecanismo de disuasión y corrección. Protección al consumidor, que son la regulación de productos y servicios para proteger a los consumidores de prácticas abusivas o peligrosas que incluyen la vigilancia de la calidad y seguridad y la publicidad de los bienes y servicios. También, para continuar, tenemos el aspecto de la regulación económica, que tiene que ver con la supervisión de mercados, sectores económicos para asegurar la competencia leal y evitar el monopolio, así como la regulación de precios y la regulación de precios en servicios esenciales. La regulación sanitaria, que tiene que ver con normas que aseguren la salud pública, incluyendo la regulación de alimentos, medicamentos y servicios de salud. La actividad regulatoria es fundamental para mantener el equilibrio y la justicia en la sociedad, protegiendo a los ciudadanos y asegurando que las actividades económicas y sociales se realicen de manera sostenible en el tiempo. Y bueno, y ahora como punto final de las distintas divisiones, por así decirlo, de la administración pública, nos encontramos con la actividad de derecho privado. Esto se refiere fundamentalmente a todas aquellas acciones y relaciones jurídicas que se desarrollen entre individuos o entidades privadas, sin la intervención del Estado, salvo que sea como función de regulador o árbitro. Tenemos algunos aspectos claves que tienen que ver con la actividad de derecho privado, como lo son el contrato, que se refiere específicamente a acuerdos legales entre dos o más partes que crean obligaciones y derechos específicos. Por ejemplo, se incluyen en esta característica o en este renglón los contratos de compraventa, los arrendamientos de servicios públicos, los derechos de propiedad, que se refieren a la regulación de la propiedad de bienes muebles e inmuebles, incluyendo la transferencia y propiedad de derechos reales y servidumbre. Obligaciones, que se refiere principalmente al conjunto de normas que regulan las obligaciones y derechos derivados de las relaciones jurídicas entre las partes o entre los individuos o particulares, como lo son los deudores y los acreedores. Familia y sucesiones, esto es un aspecto muy relevante y de mucha importancia, ya que incluye, de una manera de decirlo, contratos de mucha relevancia como lo son el matrimonio, temas como el divorcio, la patria potestad, la adopción y así como la regulación de herencias y testamentos. Sociedades y asociaciones, esto se refiere específicamente a normas que regulan la constitución, funcionamiento y financiación y también la disolución de sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones. La responsabilidad civil se refiere básicamente a las reglas que determinan la responsabilidad por daño y perjuicio causados a terceros y las compensaciones correspondientes que pudieran derivar de un hecho de esta naturaleza. El derecho de las personas, que son las normas que regulan la personalidad jurídica, la capacidad de obrar y los derechos fundamentales de las personas. El derecho privado es esencial para la regulación de las relaciones y transacciones entre individuos y entidades privadas, proporcionando un marco legal que garantice la equidad y la justicia entre dichas interacciones. Esto es fundamental porque en la medida que se brinde estabilidad jurídica, esto promueve la inversión, por ende el desarrollo y por ende el bienestar, ya sea entre individuos o más a otro aspecto un poco más diferente al privado o a la parte pública. Bueno, para concluir, en esta pequeña exposición podemos decir sin lugar a dudas que la administración pública tiene un carácter constitucional, está fundamentada en la Constitución, que es la ley suprema que establece los principios fundamentales de la nación, incluyendo la estructura de gobierno y el derecho de los ciudadanos.
También la actividad de la administración pública está fundamentada en la Ley Orgánica de la Administración Pública, que define la organización, funcionamiento y competencias de las actividades de los diferentes entes o entidades de la administración pública. También están como soporte los reglamentos y decretos, que son normas dictadas por el Poder Ejecutivo, que desarrollan y complementan las leyes para su aplicación práctica. También tenemos las leyes sectoriales, que son normas específicas que regulan áreas particulares, como lo son la salud, la seguridad, etc. Tenemos también como fuente o fundamento para esta característica de la administración pública a la jurisprudencia, que son un conjunto de sentencias y decisiones judiciales que se interpretan y aplican a manera de leyes, o que son leyes en sí, pues, como tal. Tenemos la doctrina administrativa, que son opiniones y estudios de aspectos de estudios de expertos en derecho administrativo que aunque no son vinculantes, influyen en la interpretación y la aplicación de la ley. Otro aspecto relevante que debemos tomar en cuenta es el fundamento constitucional de la administración pública, como lo establece el artículo 141, que reza lo siguiente. Este artículo 141, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en el principio de la honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con consentimiento a la ley. Rendición de cuentas, responsabilidad. Además, la administración pública debe someterse a la ley y al derecho. Luego de dicho todo esto, podemos apreciar que, como lo dice ese artículo y como lo dice cada uno de los aspectos de todos los niveles, o todos y cada uno de los aspectos de la administración pública, se puede decir entonces, sin lugar a duda, que la administración pública está al servicio de la población, tanto en el sector privado como en el sector público. Busca principalmente el uso eficiente, eficaz y racional de los recursos para lograr objetivos en común que estén dirigidos a garantizar el bienestar de la población en general, tanto de la población en general, como lo decía anteriormente, como de entes de corte o tipo privado, para garantizar sus como lo decía anteriormente, busca esencialmente garantizar sus intereses, tanto de la parte pública como la parte privada. Muchas gracias.